Bien, ahora pasamos a la página 8 y en esta ocasión tenemos la unidad 7.4 que habla sobre genética y biodiversidad. Tenemos una tabla que dice animales con fecundación interna y externa, ejemplos. Y vemos que en la tabla de azul están los organismos que tienen fecundación externa y de verde esos organismos que tienen una fecundación interna. Dentro de los organismos que tienen fecundación externa tenemos los ovíparos y ahí tiene como ranas, sapos, salmones, anchoas, varios ejemplos. Estos animales ovíparos depositan los huevos, así que tienen huevos. En el caso de los vivíparos, que están en color rosa, son los organismos que desarrollan un embrión después de la fecundación. Y ahí tenemos los perros, por ejemplo, los delfines, manatíes. También tenemos en fecundación interna ovíparos. Tenemos allí las gallinas, la garza, los cisnes, las moscas. En el caso de los ovovivíparos, estos son los organismos que tienen como una mezcla entre los organismos ovíparos que ponen huevo y los animales vivíparos que se desarrollan dentro del vientre de la hembra. Los ovovivíparos se desarrollan y crecen dentro de un huevo que la madre mantiene dentro de su cuerpo y lo cuida hasta que eclosiona. Y ahí tenemos ejemplos como el tiburón vaca y otros ejemplos como escorpiones. Dentro del tema de discusión tenemos tema reproducción interna y externa. Favor, acompáñame leyendo. ¿Ok? La fecundación es el proceso en el que un gameto masculino y uno femenino se unen a través de la reproducción sexual, desarrollando un nuevo individuo con los genes de ambos progenitores. Este proceso puede verse en un gran número de seres vivos, desde las plantas y los animales, hasta los hongos y algunos protistas. Dado que el cigoto resultante contiene la mitad de la información genética de cada padre distribuida en dos gametos, este tipo de reproducción impide que se acumulen mutaciones genéticas como ocurre en la reproducción asexual. ¿Qué es la fecundación interna? Pues la fecundación interna es el tipo de fecundación que ocurre en el interior del cuerpo de la madre. El espermatozoide, llamado para este caso como intrasexual masculino, o es capturado por esta. Así, ambos gametos, espermatozoide y óvulo, forman el cigoto dentro de la matriz o útero. A partir de ahí, el embrión puede desarrollarse en el exterior dentro de un huevo, ovíparos, en el interior de la madre, vivíparo, o en un huevo dentro del cuerpo materno, ovovivíparo. Fecundación externa. Es el tipo de fecundación que ocurre en el exterior del cuerpo de la madre. De esta forma, el espermatozoide es liberado en el medio acuático hasta alcanzar los huevos que ha puesto la madre y que no se encuentran fertilizados hasta que el espermatozoide los penetra. Este tipo de fecundación puede encontrarse en varios peces, con excepciones como el tiburón y en varios anfibios que depositan sus huevos en lugares húmedos y de los que emergen embriones con apariencia de peces. Estos luego sufrirán una metamorfosis, que es un cambio, e irán pareciéndose más a la anatomía de los padres. De igual forma, esta fecundación se presenta en las plantas angiospermas y gimnospermas y en los hongos, que se reproducen por esporas. Ok, instrucciones para contestar en esta sección. Realiza los siguientes ejercicios para estudiar la reproducción interna y la reproducción externa. Ejercicio 11.
¿Cuál de las siguientes especies se reproduce por fecundación externa? Los gatos, los sapos, los peces o las alternativas B y C. Recordemos que los sapos y los peces se reproducen por reproducción externa y los gatos interna. Así que tu contestación sería la letra D. Contestación correcta, D. Ejercicio 12 al 15, página 10. Número 12. ¿Cuál de las siguientes especies se reproduce por fecundación interna? Este es el mismo ejercicio anterior, pero ahora te está preguntando interna. Así que tu contestación para este ejercicio sería la letra A. Muy bien. 13. Una desventaja de la fecundación externa es que ocurre en medios acuosos donde las corrientes interfieren en los procesos, dependen del sol para que ocurra. En los anfibios ocurre en las piedras de los estanques. Esta forma de fecundación no tiene desventaja. Si hay una desventaja, y esta es la letra A. Ocurre en medios acuosos donde las corrientes interfieren en los procesos. Los óvulos pudieron haber sido depositados en cierto lugar y las corrientes se lo pueden llevar. Al mismo tiempo, si los espermatozoides son depositados, estos se pueden ir con el flujo del agua. Así que la letra A, ocurre en medios acuosos donde las corrientes interfieren en los procesos, es una desventaja. Número 14. Una similitud entre ambas fecundaciones es que la fecundación ocurre en medio acuoso, la fecundación ocurre por temporadas o estaciones, la fecundación ocurre por altas temperaturas. Y la contestación correcta es la letra D. Se necesita un medio acuoso en ambas fecundaciones, se necesitan temperaturas altas y ocurren en temporadas o estaciones. Número 15. Una especie que se aparea en la superficie y luego deposita sus huevos en el agua para ser rociados por los espermas. El D, anfibios, reptiles, peces o aves. Es la letra A, los anfibios. Ejercicio 16. Una característica particular de la fecundación interna lo es que no requiere de altas cantidades de gametos de ambos padres para que ocurra la fecundación. Así que eso sería la contestación de la letra B. Número 17. Los huevos de gallina son un ejemplo de fecundación interna por ser una especie ovípara. Recuerde que las especies ovíparas son las que ponen o tienen huevos. Número 18. Los manatíes, los delfines y las orcas se clasifican como fecundación vivípara, interna vivípara, letra D. Para corroborar este ejercicio 18, usted puede ir a la tabla al principio de estos ejercicios, donde tienes la clasificación de ovíparos, vivíparos y ovovivíparos en la página número 8. Número 19. ¿Dónde se clasifican los perros, los gatos y los humanos? Ok, estos tres organismos tienen en común en que desarrollan embriones. Así que tienen una fecundación interna vivípara, donde desarrollan embriones, no huevos. Letra D. Número 20. Una especie rara encontrada por varios biólogos arrojó la siguiente observación. La especie descubierta no requiere de agua para reproducirse, lo que podría significar para los científicos que la especie podría ser interna vivípara. Tu contestación es la letra D. Bueno, en esta ocasión, en la página número 13, tenemos el estándar conservación y cambio con el tema las etapas de desarrollo humano. Llamamos etapas de desarrollo humano a la evolución que sufre el ser humano durante su vida, desde su concepción y nacimiento hasta que fallece. Ese proceso de desarrollo se divide en 7 etapas con características muy diversas. Como ya dije, esas etapas de desarrollo humano van a ir de la etapa prenatal hasta llegar a la etapa de la ancianidad.
En la etapa prenatal es desde la fecundación hasta el nacimiento. Ese desarrollo desde que el óvulo y espermatozoide se unen, forma el embrión hasta el nacimiento. La etapa de la infancia es entre el nacimiento y los 6 años. La etapa de la niñez entre los 6 años a los 12. Etapa de la adolescencia, o lo que dicen preadolescente, está entre los 12 años hasta los 15 aproximadamente, 16, y hasta los 20 años se conoce como la adolescencia, aunque varía mucho de un ser humano a otro. En esta etapa es que se comienzan a ver lo que se llaman los cambios hormonales, y tenemos la juventud, que inicia a los 20 años y se extiende hasta los 25 años. Etapa de la adultez comprende de los 25 a los 60, y ancianidad se inicia a los 60 años y tiene su evolución hasta el momento del fallecimiento. Tenemos los ejercicios a continuación con las siguientes instrucciones. Realiza los siguientes ejercicios para repasar las etapas de desarrollo humano. Así que viendo esa tabla o ese gráfico visual de esas etapas, puedes contestar los siguientes ejercicios. ¿En qué etapa de desarrollo humano el organismo se prepara para la reproducción? En la etapa de la niñez, etapa de la adolescencia, etapa de la adultez o en la etapa de la vejez. La contestación es la letra B. En la etapa de la adolescencia. Ejercicio 22. ¿En qué etapa de desarrollo humano el organismo es dependiente de sus progenitores para sobrevivir? El niño en su infancia depende altamente de los progenitores, así que ahí es la letra A. Pero también cuando estábamos en la adolescencia dependemos económicamente, ya no para caminar ni para comer, pero sí económicamente. En algunos casos los adolescentes comienzan a adquirir independencia económica hasta que llegan a convertirse en adultos. En la etapa Ejercicio número 23. ¿En qué etapa de desarrollo humano el organismo y sus funciones comienza un proceso de decaimiento celular, lo que hace más susceptible a enfermedades? Bueno, la contestación correcta es la letra C. En la etapa de la adultez, esas células que se regeneran empiezan a tener un decaimiento, dando paso a que las células empiecen a envejecer y llevándonos a la etapa de la vejez. ¿En qué etapa de desarrollo humano el neonato se inicia en la vida? Aquí la palabra clave es neonato, que significa recién nacido. Así que la etapa que va después de nacer o de la etapa prenatal es la etapa de la infancia, que es entre el nacimiento y los 6 años de edad. Así que tu contestación para esta pregunta número 24 es la letra C. En esta parte número 1 del manual lo vamos a culminar con el ejercicio 25 y dice: comparando con otras especies, la dependencia a los progenitores se extiende hasta la etapa de la juventud, así que tu contestación sería la letra C. 25 letra C. Hasta aquí este video informativo, descriptivo del material del módulo para remediar ciencia de séptimo grado, de los ejercicios del 1 al 25. Gracias por su atención.